Bien, buenos días hermanos, me da gusto saludarles nuevamente, hermanos y amigos, y bueno, cualquier persona que me pueda ver por medio de este video. Me da gusto que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar el día de hoy la lección correspondiente al día de hoy, lunes 1 de febrero. Y vamos a estudiar la parte que se titula el bautismo de Jesús. Vamos a ver cuál es la enseñanza que el Señor quiere darnos en este hermoso día. Antes de iniciar el estudio de la palabra, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Te agradecemos, bendito Padre, en esta hora del día, Señor, porque sin duda tú has estado con nosotros, nos has cuidado. Y ahora, Señor, te pedimos que nos acompañes ahorita que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El bautismo de Jesús. Un personaje muy importante que se menciona en el estudio de hoy y que Jesús mismo hizo mención a él como un profeta que no había nacido otro en el mundo, no había otro nacido de mujer semejante a él, que era un profeta grande. Se encuentra precisamente Juan el Bautista. Él aparece aquí en el preciso momento cuando Jesús va a ser bautizado. Y dice su lección que la aparición de Juan el Bautista debió de haber despertado excitación por toda la región. Aquí había alguien que se parecía al profeta Elías. Aquí nosotros estudiamos Mateo 3, 4 y 2. Y también estudiamos Primera de Reyes 1:8. En estos dos textos, tanto de San Mateo y de Primera y de Segunda de Reyes, esos textos nos indican que tanto Elías como Juan el Bautista se vestían igual. Dice el versículo 4 de San Mateo 3, que Juan estaba vestido de pelo de camellos, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langosta y miel silvestre. Y dice el versículo 5, acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y con respecto a su vestimenta, en Segunda de Reyes 1:8 también se nos menciona que Elías se vestía de piel y con un cinto de cuero alrededor de su lomo. Entonces es por eso que su lección o nuestra lección de hoy nos menciona que debió de haber despertado excitación entre los habitantes de toda la región. Vemos que dice que iban personas de toda la provincia de alrededor de el Jordán, personas de Jerusalén, personas de Judea y de toda esa región. Dice que la primera voz profética que el pueblo escuchaba después de más de 400 años. Dios había guardado silencio en todo ese tiempo y ahora habla por medio del profeta Juan. Nos damos cuenta que el mensaje del profeta Juan era un mensaje fuerte. Era un mensaje que hablaba sobre el juicio, hablaba o habla a nosotros, tanto a ese tiempo y a nosotros. Ahorita vamos a ver qué podemos aprender sobre la ira de Dios. Juan fue llamado a allanar el terreno para el trabajo de
Jesús. Y por lo tanto el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento y de juicio, nos presenta la lección. Ahí en la lección enfocándonos en el versículo 12, en el versículo 12 de San Mateo 3, ahí nos menciona sobre algo sobre el juicio. Desde el versículo 7 nos menciona una frase, la ira venidera. En el versículo 10 nos menciona otra frase relacionada al juicio, el hacha preparada para talar los árboles. Y en el versículo 12 también dice el aventador para limpiar la era. Y ya en el versículo 12 también nos habla, dice la paja quemada por fuego inextinguible, o sea, fuego que nunca se apaga. Así que podemos decir cuál es la ira de Dios que se menciona ahí, o sea, que lo menciona el profeta Juan. Con seguridad la ira de Dios es muy diferente a la ira de nosotros. Cuando cualquiera de nosotros es muy expuesto, es muy común que se aire por cualquier cosa. Pero la ira de Dios es su justa indignación por contra el pecado, contra el mal y el sufrimiento. La ira de Dios es su justa indignación contra el pecado, contra el sufrimiento y contra el mal. Así que vemos cuán diferente, algo total, cuán diferente es la ira que nosotros a veces tenemos a la ira de Dios. La ira de Dios es una ira justa, es una ira santa, y la de nosotros con seguridad es todo lo contrario. Así que por lo tanto, si esa es la ira de Dios, significa que nosotros, si estamos acariciando algo relacionado al pecado, entonces esa ira también se va a manifestar en contra de nosotros. Es por lo tanto que se requiere que nosotros aceptemos su evangelio, para que de esa manera seamos salvos, y así esa ira de Dios que se manifestará en toda la extensión de la palabra en el día final, en el día del juicio, no sea también sobre nosotros, sino que sea destruido solamente el pecado, pero nosotros podamos librarnos de la ira venidera. La gente de ese tiempo pensaba que vivía en los últimos días, y cuando vieron a Juan venir del desierto y animarlos a pasar por las aguas del Jordán mediante el bautismo, dice aquí la lección que posiblemente ellos se acordaron del éxodo, de cuando cuando el pueblo iba por el desierto, pasaron el Jordán y ya tenían que entrar a la tierra prometida. Pero la vislumbre o la comprensión, como parece que lo mencioné en una lección pasada, la vislumbre o lo que los israelitas pensaban era que Jesús, el Mesías venidero, iba a sacarlos del yugo romano. Ellos no creían que el Mesías iba a venir como un siervo sufriente. Ellos pensaban que el Mesías vendría como un rey
que los libraría de la opresión del yugo romano. Pero aquí Juan les está presentando otra vislumbre, otra explicación. Les estaba dando a entender de que ellos tenían que aceptar y entender de forma clara el tiempo en el que en ellos estaban viviendo. El mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de que ellos tenían que pedir perdón y de esa forma tener una nueva vida en Cristo Jesús. Dice aquí la lección que el mensaje de Juan, ni el mensaje de Juan, ni el mensaje de Jesús estaban dirigidos a un movimiento político, eso no. Era un evento de salvación. Era que ellos tenían que entender el tiempo en el que ellos vivían y que se tenían que arrepentir de sus pecados. Vemos que la palabra de Juan el Bautista, las palabras de Juan el Bautista hacia los saduceos y hacia los fariseos que se acercaron para ver que estaba bautizándolos, que estaba bautizando, fue un mensaje fuerte. Él dice que cuando vio a los fariseos y a los saduceos que iban para ver el bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vemos que fue un mensaje fuerte, pero ese mismo mensaje es el mensaje que Dios quiere darnos y que nos muestra a través de la lección, que me lo muestra a mí y me lo muestra a ti, mi querido hermano que me estás escuchando. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos la palabra profética, que es la palabra de nuestro Dios, para que la estudiemos, para que la entendamos y en realidad tengamos un pleno conocimiento del tiempo en que nos encontramos. Que no nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, que tenían un conocimiento distorsionado y pensaban que el Mesías estaba por llegar para darles una mejor vida terrenal, llena de paz, llena de prosperidad, como en otros años, probablemente como cuando reinó el rey David y el rey Salomón, que fueron los reyes que le dieron prosperidad grande a la nación. Ellos, yo pienso que esperaban algo parecido. Nosotros probablemente, no sé cuál sea su caso, tengamos un conocimiento distorsionado también del tiempo en el que vivimos y de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que por no estudiar la Biblia, y en este caso también si no estudiaron la Biblia, y dice que Dios guardó silencio por más de 400 años, que no hubo palabra profética por lo cual Dios le hablara. Ellos no supieron de la verdadera misión que vendría a hacer el Mesías. Nosotros podemos estar en la misma situación. Así que la invitación de Dios en este día, mediante el estudio de la lección, es que estudiemos la voz profética que tenemos, que es la palabra de Dios, y
que nos arrepintamos de todo nuestro corazón para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Por ello, debemos de poner delante de nuestro Dios nuestro pecado y pedirle que ponga en nuestro corazón la necesidad de un verdadero arrepentimiento, porque es inminente la venida del juicio venidero. No queremos, yo pienso que ni tú ni yo queremos que la ira de Dios se manifieste contra nosotros cuando Él venga por segunda vez. Yo creo que lo que deseamos es estar con Él por toda la eternidad, pero para ello necesitamos hacer cambios profundos en nuestra vida. Ojalá, mis hermanos, que podamos entender bien esta lección y no solamente tener un conocimiento intelectual de lo que Dios quiere de nosotros, sino que lo atesoremos en nuestro corazón y que pongamos en práctica cada estudio que tenemos. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga. Vamos a orar para terminar. Te agradecemos, bendito Padre, en esta hora por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has impartido un estudio, Señor, en el que nos instas a arrepentirnos y a estudiar tu palabra, Señor, para poder discernir por medio de tu ayuda el tiempo en el que nos encontramos. Gracias por todo, Señor. Cuídanos en este día y cuida a cada uno de mis hermanos y de aquellos también, Señor, que puedan ver este video. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.